¿Cómo estás? Gracias por venir. Estábamos ahí conversando con Eloísa Primavera, Ya. mujer que tiene mucha experiencia en monedas complementarias en toda Sudamérica, una de las colaboradoras de la creación del Banco de Patria, y con mucha experiencia y muy apoyadora de esta iniciativa de la economía consciente, ¿no? Para ponerte un poquitito al día y hacer un resumen del día, hemos estado compartiendo desde distintas perspectivas lo que para distinta gente tiene que ver con los cambios paradigmáticos necesarios en la economía, y cómo la economía también es central para los cambios que queremos ver. Compartimos también algunas frases de algunos capítulos de la economía desenmascarada y del desarrollo a escala humana. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Solamente para que compartamos con la encarnación de todos estos libros, ¿no? Y como para activar lo que ha sido esto, quizá una pregunta generadora nomás de alguna conversación, de si nos quieres compartir cualquier cosa respecto de la economía y de la perspectiva que tanto has desarrollado de esta sensación, ¿no es cierto?, que vamos como a golpearnos contra un muro, ¿no es cierto?, y cuáles serían como algunos indicadores para poder modificar el curso de la economía tal como la vemos hoy. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer pregunta o quieres que yo empiece a hablar cualquier cosa? Podemos, ¿por qué no? Una y la otra, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta específica que hacer, aprovechando, hay alumnos tuyos del magíster, ex alumnos. Sí, porque aquí no puedo como que estuviera en mi clase. Claro. Yo quería preguntarle sobre la conciencia y el cuarto camino. ¿Sobre la conciencia qué? Sobre los estudios de la conciencia y el cuarto camino. Que nos contara un poquito de ello. Bueno, a ver. Se habla mucho, como decís tú, cómo hacer un nuevo paradigma, cómo cambiar la economía y qué sé yo. Yo creo que en el fondo eso es relativamente secundario. Más que cambiar la economía, es cambiar a las personas. Nosotros, producto de nuestra evolución particularmente occidental, tanto evolución personal como tecnológica, nos hemos convertido cada vez en seres más incompletos. Hemos perdido una cantidad de capacidades y nociones que originalmente teníamos y que, por cierto, tienen los grupos originarios, que para nosotros son los inferiores, los subdesarrollados, pero que tienen sensibilidades mucho más profundas que nosotros. Nosotros, como producto de la revolución científica, la revolución industrial, llegamos a un punto en que consideramos que lo máximo de todo era la razón, la racionalidad. Y nos convertimos en seres hiperracionales, donde no cabe ni la espiritualidad, ni la intuición, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Eso sencillamente no existe, y al contrario incluso se lo ridiculiza, ¿no? Incluso todo el área de sentimientos está fuera en la economía. Concretamente encontrarás en el libro de texto de economía que te dicen, entre otras cosas, que la solidaridad es un acto irracional. Bueno, vale decir que entonces no debes hacerlo, porque lo importante es la razón. Y lo curioso es que si uno analiza la historia de la ciencia, particularmente de los grandes científicos, prácticamente todos, en relación a los aportes más importantes que hicieron,
fue decisivo, fueron absolutamente decisivos, momentos de intuición. Pero por supuesto cuando publican el paper eso no se menciona porque hay pudor, porque bueno, voy a decir, oye mira, de repente me vino, boom, golpe, no. De tanto racionalizar, en fin, hasta que llegó a la verdad. Bueno, mentira. La racionalidad es estéril. Y además es aburrida. Además es aburrida. Porque aquí es lo que te lleva a que tú seas parte de un mainstream. ¿Ah? Bueno, ya. Entonces hoy día ser economista, bueno, es ser del mainstream. Y para mí no puede haber nada más aburrido que el mainstream, porque consiste en que tú repitas lo que ya otros repitieron y otros que van a seguir repitiendo. Es una lata. Fíjate. Entonces, pienso que el cambio fundamental es hacer esfuerzo por recuperarnos a nosotros mismos y convertirnos en seres humanos completos. Si tú oyes comentarios incluso como nuestro expresidente Piñera cuando dijo un día, no hay nada gratis en el mundo. Yo no sé cuánto le pagará a su mujer para que lo quiera, bueno, o a sus hijos para que lo quiera. Ah, no, es que le compró un helado. Entonces claro, el hijo también cuesta plata. Sí, el amor cuesta plata porque me costó un helado. Bueno, es cosas ridículas. Bueno, y en ese sentido, lo curioso es que desde otras ciencias tenemos evidencia ya de casi 100 años de la física cuántica que nos revela que el mundo no es como nosotros creemos que es. Pero ese mensaje, man, hace 80 años que está en el correo, bueno, y todavía no llega. A la economía no le ha llegado para nada, y en general a las ciencias sociales tampoco. En cambio, si quien ha leído el correo se da cuenta de que tal vez la más gran contribución que viene de esa que todas la aceptan como la ciencia más dura, etc., es precisamente el reencuentro con nosotros mismos como seres completos. ¿Qué puede ser más importante, por ejemplo, que descubrir que un fenómeno determinado subatómico ocurre porque lo estoy observando? Porque si no lo estuviera observando no ocurriría. Es decir, eso es monumentalmente asombroso, pero en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? El observar, ¿cierto?, es un acto de conciencia. Vale decir, la conciencia crea la realidad. Sin conciencia no hay realidad. Si tú no tienes conciencia de que la luna está ahí, la luna no está. Yo planteaba lo que discutí con ustedes en nuestras reuniones de los días miércoles. Yo me planteaba que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de respuestas y de muy pocas preguntas. Cuando se junta un grupo que se... Mira, lo que hay que hacer es lo siguiente. Pero nadie dice, ¿cuál es la pregunta que te llevó a decir eso? Y si te digo cuál es la pregunta, ni siquiera vayas a saber. O sea, es dramático, ¿no es cierto? Entonces, desde que te levantas en la mañana, en todas partes lo que encuentras es lo que hay que hacer. Puras respuestas. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si nos hacemos preguntas? Que den origen a respuestas. Y en ese sentido, lo que yo conversaba con mis colegas en los días miércoles, yo me hago lo que considero la pregunta más importante de todas. ¿Qué sentido tiene la vida y por qué existimos? ¿Por qué existes? ¿Cuál es la razón de que tú existes? ¿Para qué? ¿Te has preguntado eso? Sí, mil veces. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿O no la has encontrado? No, creo que en eso estoy, creo que sí. ¿Qué? No sé, no me...
Creo que sí, la he encontrado. Bueno, o estoy encontrándola y viendo como... ¿Quieres que te la diga también? Pero tú existes por la misma razón que existe él. En esencia, tal ¿Y vez él? sí, ¿Y ella? pero cada uno tiene su misión diferente. Para No te estoy hablando de misión. ¿Por qué existes? bueno, Punto. lo mismo. Nada más. No me digas lo que vas a hacer, Ah, lo que no ¿por qué quieres no? hacer. ¿Por ¿Por qué no? qué estás ¿Por qué tú no? aquí? No lo sé. Ah, ¿El por qué no? Bueno. Estarás de acuerdo que es una buena pregunta, ¿no es Sí, cierto? sí. Ya. Bueno, yo me hice esa pregunta muchas veces. Hasta que con el tiempo llegué a una conclusión que después finalmente me di cuenta que no era correcta, pero me ayudó mucho, no obstante. Hasta que después descubrí la verdad. Y yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existimos? Y mi conclusión era que nosotros existimos porque al tener conciencia, lo demás existe. Es decir, si yo no tuviera conciencia de la naturaleza no existía. ¿Qué sentido, me decía yo, tiene el universo si nadie tiene conciencia de que hay un universo? No tiene sentido. ¿Para qué está? Entonces mi conclusión era que nosotros existimos para que eso tenga un sentido. Si no, no tendría ningún sentido. Porque aquello de lo cual tú no tienes conciencia no existe nomás. Y esa era mi conclusión y, como digo, me ayudó bastante. Hasta que relativamente hace no mucho tiempo, serán 2 o 3 años, en que empecé de nuevo, lo que no había hecho en 40 años, a revisar a los filósofos idealistas alemanes del siglo XVIII y comienzo del XIX, del 1750 al 1830. Y bueno, me volvió a fascinar particularmente Schelling. Y el momento para mí más maravilloso leyendo a Schelling fue cuando encuentro un pasaje en su filosofía de la naturaleza donde no dice lo que decía yo, sino que da un paso grande más allá de lo que decía yo o de lo que pensaba yo. Y dice algo de una profundidad descomunal. Dice, el ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Me dejó plano. O sea, la naturaleza no está ahí porque yo tengo conciencia de ella, yo soy la conciencia. Y lo terrible es que nosotros no tenemos conciencia de que somos conciencia. Y eso es lo que nos ha aniquilado o castrado en nuestra integridad humana. Entonces, claro, yo estoy aquí y allá está la naturaleza. No. Yo soy parte de eso y eso es parte de mí. Igual entre nosotros. Un gran amigo mío en Inglaterra, que fue el fundador del Schumacher College, que es hindú, Satish Kumar, ¿no? Uno de sus últimos libros decía, tiene un título maravilloso, I am because you are. Yo soy porque tú eres. Si tú no fueras, yo lo podría ser. Y eso es, ¿no es cierto?, el mensaje de la física cuántica. Que todo, absolutamente todo, está relacionado con todo. El método cartesiano murió. Es decir, tú no puedes dividir un sistema en partes. Lástima, era mi nieta, pero qué tal. Tú no puedes dividir cosas en partes y volverlas a juntar. Porque lo que debemos empezar a comprender es que los sistemas no tienen partes, sino que participantes, en que todos son igualmente importantes y no pueden separarse. Lo que tú separas significa la destrucción total del sistema. Y nosotros vivimos en ese tipo de mundo fragmentado. Entonces por eso no lo entendemos. Y nuestra vida se ha fragmentado.
Nuestra educación se ha fragmentado. Nuestra sociedad está fragmentada. Tienes para la agricultura un ministro de Agricultura, para las finanzas un ministro de Finanzas, para la educación un ministro de Educación, ¿no es cierto? Etcétera, 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 y ninguno entiende a los demás. Y se presume que esa suma de individuos, ¿no es cierto?, fragmentados, tienen que entender y manejar una totalidad, y eso es un disparate. Es absolutamente imposible. Y por eso, piensen ustedes, nunca jamás en la historia de la humanidad se ha acumulado más conocimiento, más saber que en los últimos 100 años. Nunca. Mi pregunta es, ¿y para qué? Miren cómo estamos. Difícilmente podríamos estar en un mundo más catastrófico que el que estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirvió todo eso? Y ahí entra el otro elemento en el cual yo he insistido mucho hace mucho tiempo, capaz que lo hayan mencionado ahí antes que yo llegara, no sé, que nosotros sabemos mucho, sabemos muchísimo, pero no comprendemos casi nada. Porque saber y comprender son dos cosas muy distintas. Y mi ejemplo favorito es, ¿no es cierto?, que tú puedes haber estudiado todo lo que se puede estudiar sobre un fenómeno humano que se llama el amor. Leíste todos los libros que se han escrito sobre el amor, todas las investigaciones, todas las reflexiones de la escuela. Resultado, que tú eres la persona más experta y que sabes todo lo que se puede saber sobre el amor. ¿Ok? Pero, sabes todo lo que se puede saber sobre el amor, pero nunca vas a comprender el amor a menos que te enamores. Ningún libro te va a enseñar eso. En consecuencia, tú solo puedes pretender comprender aquello de lo que eres parte. No puedes comprender desde afuera, solo desde dentro. Y mientras yo no tome conciencia de que yo soy parte de la naturaleza, no la voy a comprender. Podré investigar cada hojita de eso y qué tiene y para qué sirve, etcétera, pero eso no es el tema. Podré estudiarte a ti y analizarte a fondo, ¿me entiendes? Tú cómo te comportas, cuál es tu lenguaje corporal, y todo. Bueno, pero ya, voy a tener pura información sobre ti, pero no te voy a comprender. Bueno, y en eso la economía es campeona, absolutamente, ¿cierto? Es una disciplina fría, tremendamente aburrida, ¿no?, trivial, que no me contribuye en nada para comprender el mundo. Es como una técnica así para manejar ciertas cositas, ¿no? A ver qué hacemos con la tasa de interés, subámosla a 0,5 porque claro, la inflación está muy baja, así que a ver, metemos la... Qué fantástico, extraordinario, ¿verdad? ¿Hemos entendido algo más? No. Ahora, claro, sería legítimo que usted me pregunte, bueno, si vivimos una sociedad y una vida fragmentada, ¿cómo nos desfragmentamos? Bueno, evidentemente no tengo la respuesta definitivamente para eso. Yo podría decir qué es lo que habría que hacer, pero no sé realmente cómo se podría realmente hacer. Desde luego, un elemento fundamental dentro de eso es precisamente este lugar donde nosotros estamos, esta cosa que se llama universidad. Es de ahí donde debiera partir la cosa, ¿verdad? Y dejarse de enseñar de manera tan compartimentalizada. La UNESCO publicaba ya hace como 15 años un informe donde le llamaba el Big Bang disciplinario. Porque ya no hay disciplina solamente, sino que hay subdisciplina y subdisciplina. Entonces resulta que tú eres bióloga, ¿no?, pero no entiendes nada de lo que escribe ella, que también es bióloga.
Porque tú eres experta en este tipo de moléculas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y ella es experta en otra vaina. Y los dos son, pues no se entienden. Lees el paper y no entendiste nada. ¿No? Hemos llegado a ese extremo. Y bueno, puede ser interesante como ejercicio, pero como decía adelante, ¿en qué realmente nos ha ayudado para comprender el mundo y tener un mundo mejor? Mi punto es que no necesitamos saber más, sabemos mucho más de lo que necesitamos saber. Y gran parte de ese bagaje de saber es una mochila pesada que no sirve para nada. Yo recuerdo un colega mío sueco en la Universidad de Uppsala cuando yo estaba allá, cuando yo vivía en Suecia, con una larga beca de Pinochet, de 14 años, ¿no? En el exilio. Yo recuerdo un día que él decía que todo lo más importante que yo tenía que saber en mi vida lo aprendí en el kindergarten. Ahí aprendí todo lo fundamental para vivir. Que tengo que tener cuidado cuando cruzo la calle, que tengo que ayudar a la persona que me necesita, que tengo que ser amable, ¿sí? Tengo que sonreír, no tengo que ser violento. Todo eso me lo enseñaron en el kindergarten. Y todo el resto, ¿qué es lo que es? No digo que sea inútil, pero es bastante menos trascendental que lo primero que aprendimos. Pero nos lleva a distraernos tanto que hace cada vez más difícil que nos volvamos a entender como seres integrales. A mí me han hecho muchas entrevistas en mi vida. Y más de una vez me han hecho la pregunta, ¿usted cree en Dios? No sé por qué hay gente que le interesa tanto hacer esa pregunta. Nunca he entendido, pero parece que es una pregunta interesante. Y mi respuesta es, mire, es un tema que no lo tengo resuelto. Pero si usted me preguntaba si creo en los duendes, le digo que sí. Ahí sí, absolutamente, y me consta. Además tengo relaciones con ellos, ¿no? Y me ayudan, todas las veces que tengo un problema, me ayudan mis duendes, ¿no? Y yo estoy permanentemente comunicado con ellos. Cuando tengo una dificultad, bueno, les transmito un mensaje, seguro que me ayudan. Hasta el extremo que tenga algo muy importante, puta, y no hay estacionamiento, puta, encuentran un estacionamiento y cuando llego justo está saliendo un auto y me estaciona. Tal cual. Bueno, pero ¿cómo se comunica con ellos? Ah, no, eso no lo puedo decir. No porque no quiera decirlo, porque es una cosa que va más allá del lenguaje. En consecuencia es una cosa que o tú la descubres o no nomás. Pero para descubrirlo tienes que creer. Y ese es el otro tema importante, que en nuestra civilización, ¿no es cierto?, el dicho es, hay que ver para creer. ¿De acuerdo? Pero yo también digo, hay que creer para ver. Si no te vas a farrear muchas cosas que no las vas a ver nunca, simplemente porque no crees. Bueno. Yo creo en mis duendes, entonces están los duendes. Si no creo en ellos, no están nomás. Es así de simple. Fíjate. Entonces, claro, estas son herejías frente a la razón. Pero es que eso que estás diciendo no es racional. Claro que no es racional, afortunadamente no es racional. Y digo afortunadamente porque significa que por lo menos yo he empezado a liberarme poco a poco de esa horrenda cárcel de la racionalidad. En la medida que tú sales de la cárcel, empiezas a descubrir. Fíjense ustedes. Alguno de ustedes súbitamente siente que está en una encrucijada. Pucha, no sé qué hacer. Hago esto otro, qué sé yo, en fin. Bueno. ¿Qué es lo que hace normalmente?
bueno, vas hacia una persona que sientas muy cercana, o sea, tu mejor amigo, tu mamá, tu padrino, qué sé yo. Y le dice, mira, toda esa situación. ¿Cuál es el consejo que te van a dar normalmente? Mira, ¿sabes, Manuelito? No hagas esto porque no te conviene, viejo. No hagas esto. Esto otro te conviene más. Y te lo hacen ese consejo con todo el amor del mundo. Yo ese consejo lo di muchas veces. Ahora me arrepiento profundamente de haberlo dado, pero ya es muy tarde, ya fregué a los que se los di. Pero ya no lo doy. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de hacerse viejo es que uno descubre cosas. Algunos, otros no descubren nunca. Justamente esto, que lo que descubrí es que la gente que hace en toda su vida siempre lo que le conviene más es una vida miserable que no vale la pena de ser vivida. Tú no tienes que hacer lo que te conviene más, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, punto. Y eso está aquí. Y si no te conviene, tienes que hacerlo igual. Y vas a tener una vida así, va a estar re bien, re mal y todo, pero cuando hagas la retrogresión y tires la línea, el resultado final es positivo, te vas a sentir satisfecho. Y el otro caso es, también en la encrucijada, el otro consejo que te suelen dar, con todo el cariño del mundo, no, mijita, lo que pasa es que tú tienes que tener las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, estás mal. Tú tienes que saber para dónde vas. Si no sabes para dónde vas, estás mal, mijita. Chuta madre. Claro. Y ese es mi otro descubrimiento, que yo descubrí que toda la gente que sabe exactamente para dónde va, son la gente que nunca descubre nada. ¿Por qué? Porque sufren del síndrome del punto fijo. Yo estoy aquí y tengo que llegar acá. Vale decir que todo lo que está entre aquí y allá son obstáculos que debo superar. Porque lo divertido es que en esos supuestos obstáculos está toda la aventura de la vida. Y te lo pasas con anteojeras. Mi consejo hoy día no es que tienes que tener las cosas claras, sino que aprende a derivar en estado de alerta. Saca todas las antenas y flote. Derivar no es dejarse llevar por la corriente. Es abrirse a todo lo que te rodea. Cualquiera de ustedes que haya hecho surf alguna vez, o haya mirado el surf, ¿ustedes creen que el que se sube allá en la cresta de la ola, en ese momento sabe exactamente en qué metro cuadrado de la playa va a terminar? No tiene idea. Pero sí va a terminar en alguno. Y esa es la aventura. Esa persona está, por definición, derivando en estado de alerta. Está jugando con la ola, con el viento, con el equilibrio, con el peso, con la velocidad, todo eso. Llegó aquí. Qué tonta. Listo. ¿Se fijan? Pero todo ese tipo de cosas van contra la racionalidad. Entonces yo quisiera redefinir un poco lo que están haciendo ustedes. A mí me gustaría, porque además sonaría más escandaloso, porque hablar de economía consciente es como muy delicado, es muy fino, nadie se puede molestar. Dice, mira, no entiendo nada, pero nadie se molesta. Yo lo llamaría economía irracional. Y eso sí que escandaliza. ¿Se fija? Y como escandaliza, a lo mejor te escuchan más también. ¡Qué brutalidad decir este loco! Promueve la economía irracional. De eso se trata. Bueno, paro aquí un rato, ya dije. No, compártenos, por favor, tu pensamiento respecto de la economía como una ciencia.
Es decir, bueno, eso es lo más ridículo que hay. Es decir, yo incluso hace tiempo yo estoy peleando que a esta facultad le cambien el nombre porque es un disparate. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ni la administración ni la economía son ciencias. Son disciplinas o técnicas, punto. ¿No es cierto? Una demostración simplísima, ¿no es cierto? Si la economía fuese una ciencia, los economistas serían científicos, ¿no es cierto? Y si son científicos, se comportarían como científicos. ¿Cómo se comporta un científico cuando está trabajando con una teoría mucho tiempo y de repente se le quiebra la teoría y se da cuenta que la teoría no sirve? ¿Qué es lo que hace el científico? Empieza ¿Ah? Lo descarta. La cambia. Inmediatamente empieza a buscar la otra, po. ¿Y qué es lo que hace el economista? Sigue y se mantiene. Exactamente, sigue con la misma vaina. Con más fuerza todavía. Miren Europa. Miren. La testarudez, la estupidez, ¿no? Siempre más de lo mismo, que es, por definición, un acto estrictamente anticientífico. Además que la economía no cumple los axiomas galileanos, bueno, necesarios para hacer ciencia y todo lo demás. Bueno, eso, o sea, por donde ustedes le busquen, llamarla ciencia no tiene ningún sentido. Lo cual no es un desprecio hacia la economía. No es porque si fuera una ciencia sería más importante. No, hay técnicas que son trascendentales y fundamentales y la economía es una de ellas. Es decir, evidentemente que la economía tiene una trascendencia absolutamente fundamental en la vida, en la humanidad y en todo lo que nos rodea. Pero hay que poderla manejar en los términos que yo decía antes, ¿cierto? De una manera más completa, de una manera más integral, no tan fragmentada, ¿no? Sino que convertirla en una herramienta, en una disciplina que nos permita comprender las totalidades. Y no este pedacito y después este otro pedacito, y no establecemos nunca la relación que hay entre el uno y el otro, ¿no es cierto? Otra vez esa parcialización de todo. O sea, ciencia, como te digo, de ninguna manera. Las ciencias son relativamente pocas y están más. Incluso dentro de la ciencia suele haber la tendencia, ¿no es cierto?, de que creen que todas tienen las mismas características estructurales, y no es así. Tú tienes ciencias como la física, ¿no es cierto?, que se sustenta en leyes de la naturaleza. La acción y reacción, ¿no es cierto?, la gravitación, ¿entiendes? Son leyes y tú las puedes expresar en una ecuación y puedes calcular cuál es la relación gravitacional, ¿no es cierto?, entre A y B. Entonces verás que es A más B dividido por el cuadrado de la distancia, ¿no es cierto?, porque eso lo dijo Newton ya, okay. Entonces son leyes que las puedes expresar matemáticamente y que te permiten comprender el fenómeno. Esa es la física. Pero no es la biología. La biología no se sustenta en leyes, porque no hay leyes biológicas. La biología se sustenta en conceptos, ¿no? La supervivencia, la superioridad de uno sobre otro, la diversidad, la genética, etcétera, que no son leyes, sino que son conceptos. El pensamiento físico es un pensamiento que tiende a ser lineal, porque si yo hago esto va a ocurrir esto otro, y eso tú lo sabes. En la biología no existe la línea recta. La evolución biológica es como un árbol, ¿no es cierto? En algún momento, hace 3.000 millones de años atrás, apareció una primera célula procariota, una celulita pero que no tenía núcleo. Y no. Hace 1.800 millones de años atrás, nadie todavía ha podido explicar por qué apareció la primera célula eucariota, es decir, célula con núcleo consolidado. ¿Qué significaba eso? Que se podía reproducir, podía producir vida.
Claro, y surgen los primeros gérmenes. Y de esos otros gérmenes, y más gérmenes, y de repente un bichito un poquitito más grande, y de repente surge el primer insecto, ¿no es cierto? Y de ese, cada uno son líneas que van surgiendo, ¿no? Surge el primer animalito, ¿no es cierto? Un pez, bueno, después un animal terrestre, surgen los mamíferos, y finalmente se desarrollan, ¿no es cierto?, las tres grandes especies que existen, que son los hongos, las plantas y los animales, ¿no es cierto? Pero esos tres forman el árbol de la vida, que tiene millones y millones y miles de millones de ramitas, y cada una es un linaje, ¿no es cierto?, que comenzó en bueno, y se fue cambiando así, hasta que llegó a este otro bichito y este otro. Es un gigantesco árbol de millones de linajes. Y lo curioso es que dentro de ese arbolito, de repente, en un linaje, aparecemos nosotros los que estamos aquí. ¿Y qué es lo que apareció ahí? Ahí apareció lo que el gran biólogo alemán que vivía en Estados Unidos, Ernst Mayr, que era el más antiguo y admirado de los que murió a los 95 años, hace el año 98. Él decía, bueno, surgió el bicho de inteligencia superior. Y la inteligencia superior, decía Mayr, fue una mutación fatal. ¿Pero cómo? Así que la inteligencia superior es una mutación letal, decíamos aquí, fatal, letal. Sí. Pues si ustedes miran todo ese grandioso árbol, millones de ramitas y de linaje, hay un solo bicho, uno, todo eso, que tiene la capacidad y la voluntad de destruir el árbol completo. Y eso obviamente es un error de la naturaleza. Y yo me atrevo a presumir que la naturaleza no comete el mismo error dos veces. De manera que toda esa gente y todos esos equipos descomunales que hay, bueno, para descubrir vida extraterrestre están perdiendo el tiempo absolutamente. Sobre todo vida inteligente, que a lo mejor hay algún germen, bueno, pero eso es otra cosa. Pero lo importante es, a mi juicio, lo que decía Mayr, es que tú te des conciencia, generes conciencia de que efectivamente tú eres parte de una mutación letal. Porque solamente si tienes conciencia de eso, puedes usarte mejor y corregirte. Corregir esa letalidad. Y es obvio, ¿no es cierto? Así que la letalidad lo demostramos diariamente en todas partes. La cachetada que le pegaste al otro, a los que les tiraste la bomba, bueno, a todos esos niñitos que acaban de matar hoy día en la tarde, bueno, en Siria o qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la letalidad es nuestra cotidianeidad perpetua. Y todas nuestras disciplinas y nuestras ciencias terminan contagiadas de lo mismo. ¿Por qué una ciencia tan noble y fascinante como la física te tiene que llevar a hacer una bomba atómica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te refinas cada vez más para hacer otra arma más letal? El Alzheimer, bien, gracias. El cáncer sigue, bien, gracias, etc. Si se invirtiera la millonésima parte, bueno, en esas cosas que se invierten en armamento y en cosas letales, pucha que sería distinto.
Pero está ese impulso, y ese impulso también es producto de la hiperracionalidad. Mi racionalidad me dice que tú puedes ser peligrosa, entonces todos mis esfuerzos serán cómo me voy a defender de ti eventualmente. Entonces voy a inventar un arma, voy a inventar otra cosa, por si acaso tú me llegas a hacer algo. ¿Cierto? Y ahí se van todos los esfuerzos. Y eso es demencial. ¿O no es? Absolutamente. Ya. Más preguntas, comentarios, recuerdos. Quería insistir en lo que había comentado Salvador al inicio, que nos comentaba un poco acerca del tema del cuarto camino. El cuarto camino. O sea, eso comentó No, de Salvador. 4 caminos. Cuarto camino, ¿cómo lo ve usted? A propósito de la conciencia, ¿no? Porque si nuestro problema como humanidad es que nuestra conciencia es destructiva porque está bombardeada de saber o de conocimientos estériles, cómo la espiritualidad y el cuarto camino, entre otras corrientes, nos permitirían revertir ese proceso. Bueno, claro, pues está dicho ya, no sé. ¿Sí? Entre todo lo que dije, está ahí ya. ¿No? Pero, a ver, es interesante, por ejemplo, fíjate tú, hay una persona como Goethe. A Goethe todo el mundo lo conoce como el más grande poeta y más grande dramaturgo de la literatura alemana y uno de los 3 o 4 más grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Goethe, Cervantes, Shakespeare, en fin, etc. Estos son los monstruos. Pero resulta que Goethe, además, y eso es lo que se le conoce menos, era un gran científico. ¿No? Él, a sí mismo, se consideraba mejor científico que escritor. Y si uno lo mira desde ahora, 200 años después, tenía razón. Pero evidentemente en aquel entonces no tenía razón. ¿Qué es lo que dice Goethe? Goethe tiene toda una obra, ¿no es cierto?, escrita sobre filosofía de la ciencia, ¿no?, que es descomunal. Desarrolló teoría. La teoría la más completa teoría del color es la teoría de Goethe, mucho más allá de Newton. Newton decía que si yo proyecto a través de un cristal, no sé, me van a aparecer los colores. Pero Goethe decía, no, eso no es todo, porque yo también puedo ver colores con los ojos cerrados. Entonces no tengo ningún cristalito que me lo esté fabricando, que desarrolla toda una teoría del color que es notable. Otro libro. Bueno. Pero él decía, para la ciencia se necesita disciplina, una gran capacidad de observación y racionalidad que debe necesariamente ir acompañada de intuición y de espiritualidad, que es la única manera en que podemos llegar a comprender el fondo de la naturaleza. O sea, no paró en la racionalidad, o sea, la racionalidad es fundamental. Pero esa tiene que montarse por sobre lo otro, porque si no, no vas a llegar al verdadero fondo, no vas a encontrar la verdad verdadera. Y esto es tan notable, yo les mencioné de pasarles, cuando les hablé de este mi amigo hindú mío, que creó el Schumacher College, y yo he hecho clase muchas veces en el Schumacher College. Allá hay un magíster en Holistic Science, ciencia holística, que es notable. Y uno de los cursos es ciencia goetheana, la ciencia según Goethe. Y hay un experimento que todos los alumnos lo hacen y es absolutamente lo más asombroso que ustedes se pueden imaginar. Goethe decía que si tú quieres analizar una flor, claro, este es el pétalo, estos son los sépalos, esto es el tallo, ¿sabes? Todos los detalles. Pero esa es la racionalidad. Pero hay algo más.
Si tú le metes eso otro que él dice que tiene que estar, la intuición y la espiritualidad, ¿qué es lo que pasa? Y el experimento goetheano es el siguiente. Él dice, lo que se necesita, lo hace en alemán, Anschauung. Es una forma de contemplación. Y contemplación no es lo mismo que análisis. Es bastante más contemplar que mirar, que analizar. Entonces, esto, es decir, Goethe se refería al Anschauung para que yo sepa cómo es esta flor. ¿Y saben ustedes cuál es el experimento que hacen? Un exalumno mío, Alfredo Erlwein, algunos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, que es profesor en la Facultad de Ciencias Agrarias ahora, ¿no es cierto? Él hizo en aquel entonces su magíster en Holistic Science, y el experimento es el siguiente. Yo he participado en ese experimento también. Vamos al campo. A ver, mira, esa plantita que está ahí, ¿tú la conoces? No, no la conozco. Bueno, esa plantita da una flor en la primavera. Ya, bueno. Ahora tú vas a venir y vas a hacer todo para comprender esa plantita. El Anschauung. Te enseñan cómo trabajar la contemplación. Y en 3 días más, tú me vas a dibujar cómo es la flor de esa planta. Y yo la dibujé. Y no estaba. ¿Ah? No, evidentemente, la flor ahí no estaba. ¡No, po! Va a florecer en primavera, estamos en otoño, güey. Ya. Dibújame la flor. Alfredo también lo hizo. Alfredo traía incluso los dibujos y la foto que sacó después. Sale la flor. Exactamente. Esa es la técnica goetheana. Es como un ¿Cómo hay que hacer ciencia según Goethe? Pero nosotros llegamos hasta el análisis nomás. Pues. Esto se llama esto no esto, y esto está aquí, y esto cumple esta función, y ya, chao. Pero la flor es más que eso. Es más que eso. Por eso él decía, no análisis, sino que contemplación. ¿Cómo aprendo yo a contemplar? Porque nosotros miramos pero no vemos, como se dice, ¿no? Oímos pero no escuchamos, ¿no es cierto? Son esas diferencias que parecen tan sutiles pero que son gigantescas. Fíjate. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso en economía? ¿Por qué no hay una capacidad de contemplación de lo económico? Que es todo lo que se está moviendo. No, yo estoy preocupado con la tasita de interés. Pero en torno a eso hay muchas cositas que están fluyendo y están ocurriendo. No las percibo. Entonces de ahí que siempre cuando los economistas proyectan el futuro, miren, lo que va a ocurrir en 2 o 3 años más es esto, bueno, y nunca ocurre. Es obvio, ¿no es cierto? Porque además eso es absurdo. Tú no puedes predecir lo que va a ocurrir con un sistema vivo. O sea, la predicción no tiene sentido. De ahí que la planificación, como nos la enseñan, también es una tontería. Porque ¿cómo haces tú el plan? El itinerario, ¿no es cierto? En el mes 5 va a estar tal la situación, en el mes 8 tal, en el mes 14 tenemos, en el mes 25 está terminado el proyecto y habremos logrado esto y esto y esto y esto. Las pinzas, pues, nunca se logra. Pinzas, ¿cierto? Por la sencilla razón de que es imposible que tú puedas de esa manera saber todo lo que va a ocurrir. De manera que en lugar de que nosotros tengamos que saber lo que tenemos que hacer, lo que es decir, cómo tienes que tú actuar frente a la realidad. No tirando estas líneas, sino que aprendiendo
que lo más importante es la flexibilidad. Y todos estos sistemas son rigurosos. ¿En qué consiste la flexibilidad? En que yo siempre tenga capacidad de adaptarme de la mejor manera a lo que está ocurriendo. Yo no puedo decidir lo que va a ocurrir. Y tampoco sé lo que va a ocurrir. Pero tengo que tener la suficiente flexibilidad, porque si yo estoy contando, no, de aquí al próximo año vamos a lograr esto, de aquí al próximo año este programa va a estar hecho. Miren el gobierno, pues, fracasan todas las cosas, porque lo tienen tan claro lo que quieren lograr, pues, que no se puede lograr. Pues. Esa es la paradoja. Mientras más claro tienes tú dónde vaya a llegar, no vaya a llegar. Nadie previó todas las otras cosas que están ocurriendo. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo va a sentir? Y qué sé yo. Y todos los despelotes que se arman, pues, nadie los tomó en cuenta. Pues. ¿Se fija? Entonces, no resulta. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer? El éxito está en la flexibilidad y no en la rigidez. No en la fuerza. La fuerza siempre termina fracasando o generando un desastre. ¿Cierto? En cambio, la flexibilidad me dice, ¿cuál es la mejor manera de que yo me adapte a lo que está ocurriendo? Así, ahora, yo tengo capacidad de adaptación. Eso significa una apertura permanente. Otra vez las antenas desplegadas. Otra vez el derivar en estado de alerta. ¿Verdad? Eso es lo que me permite no pegarme el costalazo. ¿Cierto? Sino que poder equilibrarme cuando ocurre lo que yo no sabía que iba a ocurrir. Y además, recibir lo que está ocurriendo como una aventura. Y no con rabia, no, es que tú querías que ocurriera esto y no ocurrió eso. Entonces pregúntate, bueno, ¿y por qué no ocurrió lo que yo quería y ocurrió esto otro? ¿Sabes? Y de repente puedes descubrir cosas re entretenidas. ¿No es cierto? Siempre cuando se cierra una puerta, decía yo, por algún lado se abre una ventana. Entonces, ya no me hagan decir más lecciones. Qué importante, a propósito de esto de la contemplación, ¿no? De la contemplación, porque me recuerdo en algún momento haber leído de que respecto de la economía, lo que ocurre es que nos negamos a la posibilidad de reflexionar respecto de los fundamentos de ella, porque transformamos una teoría en una doctrina. Claro. Es religión. Exacto, entonces qué interesante cómo devolver la contemplación, ¿no? Cómo poder reflexionar respecto de los fundamentos de algo que está tan dogmatizado de alguna manera. ¿Cuál es tu pensamiento? No sé, o tu sentimiento. A mí me están pidiendo ya soluciones. O tu sentimiento, ¿no? Garantizar en 15 días le devuelvo su dinero. Como dijo Maturana cuando descubrió la teoría de la... Pregúntame en 10 años más, ¿no? Claro. Pero digo, no es para dar una respuesta, ¿no? Pero para abrir una esperanza, ¿no? de cómo lograr devolver esta capacidad de contemplar, de reflexionar en algo que está tan... bueno, hay que aprender como a contemplar. Hay gente que sabe. Anda a vivirte un mes a una comunidad mapuche. Sin hablar con nadie de los otros. ¿Y qué haces? Viviendo. Cómo trabajan, cuál es la relación que tienen con los árboles, cómo conversan con el árbol. Yo recuerdo de niño que me impactó mucho, y en el sur de Chiloé, en el extremo sur de Chiloé, a muchos años, yo tenía 13 años, 12. Y salía a caminar siempre con un viejo indígena, que era un sabio. Y en ese entonces me empezó a enseñar los lenguajes. El lenguaje del agua. ¿Qué está diciendo el agua en este momento? Mira. Claro, tú ves una olita, pero ¿qué te está diciendo esa olita? ¿Hay un mensaje ahí o no hay un mensaje? ¿Qué te está diciendo esas nubes? Ese viento, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te dice ese árbol?
y me empezó a enseñar los lenguajes, ¿no?, de la naturaleza. Y eso es la cosa, que nosotros no hacemos. Y está en las culturas tradicionales. Si nosotros con nuestra racionalidad agregáramos lo que tienen las culturas tradicionales, seríamos fantásticos. Pero ellas son inferiores, no fueron a la universidad, pues, y a lo mejor no terminaron ni siquiera la escuela, pues, porque ¿qué sabe esa gente? Puta que sabe, mucha que sabe. Yo no sé si alguno de ustedes fue al cine club este fin de semana. Una de las películas más extraordinarias que he visto jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Lo más brutalmente conmovedor que se pueden imaginar. El abrazo a la serpiente. Búsquenla, porque claro, la película no desaparece. Ha ganado además más de 50 premios mundiales. Película en blanco y negro que lo hace mucho más dramático, que es la historia de dos científicos. Uno a fines del siglo XIX, un alemán, Bach-Grünberg, que va a explorar la selva amazónica. Y el otro, 40 años después, un inglés, que trata de hacer el camino de ese otro, que murió finalmente. Pero la relación, primero con esa naturaleza, se logró publicar, a pesar de que murió allá, el ayudante, que era indígena, mandó todos sus manuscritos a Alemania, bueno, y se publicó libre. Hasta el día de hoy, son las observaciones más completas que jamás se han hecho sobre la Amazonía. No solo sobre la naturaleza, sino que sobre las tribus distintas con las cuales él convivió. Y ahí ven ustedes la conversación con el sujeto principal de ahí, un indígena, la sabiduría absolutamente descomunal. Totalmente contradictoria de la racionalidad. Yo se los recomiendo, pero hagan y se van a acordar de mí, porque yo no recuerdo haber visto una película que me haya impactado al grado que me impactó esta película. ¿No? Y ahí tú ves toda esa descomunal sabiduría, ese modo de sentir, ese modo de relacionarse. No, yo para curarme tengo que tomar esto. No es. Y básicamente un tipo que te va contradiciendo todo lo que tú crees que es lo que hay que hacer y no, es lo contrario. Yo necesito encontrar esta planta y cuando encuentro esa planta, bueno, toma, aquí está esta planta, pero yo la voy a romper y no te la vas a llevar. No necesitas llevártela. Se van produciendo los cambios de una manera espectacular. Entonces, mi respuesta, mi recomendación, ándate a una comunidad un par de veces. Y te digo, bueno, te digo además por experiencia, yo 11 años de mi vida, casi 11, 10 años y medio de mi vida, yo viví en zonas de extrema pobreza de América Latina, en la selva, en la sierra y en pobreza urbana. Y te digo, las cosas que yo aprendí en medio de la pobreza son 10 veces más de lo que aprendió en las universidades. ¿No? Absolutamente. Incluso toda mi transformación y todo lo que soy, todo lo que le digo, es producto de eso. Porque nadie me ha preguntado por qué yo soy un economista como soy. Nadie me ha hecho esa pregunta. Porque yo soy un bicho raro, obviamente, desde ese punto de vista. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo comencé mi vida académica, ni más ni menos que enseñando en la Universidad de California en Berkeley, una de las más grandiosas universidades del mundo. Además, en una época fantástica, en los 60, que es donde empezó toda la revolución de los 60, empezó ahí. Yo fui hippie y toda la cosa.
y que culminó en el famoso 68 de París. ¿No es cierto? Bueno, yo viví todo eso. Pero yo me sentía, bueno, un economista fantástico. Cuando me fui de Berkeley, me ofrecieron un cargo en la OEA, pero yo dije, bueno, yo sí acepto, pero a mí no me gusta estar en una oficina, yo quiero ir al campo. Proyecto afuera. Ya, y partí. Y ahí comencé un periodo que después, ya sin ningún organismo detrás, viví estos 10 años y medio en zonas de pobreza. Y recuerdo un día, en la región de Huancayo, en Perú, en una comunidad de campesinos indígenas, un día feo, había llovido, lleno de barro, oscuro, marrones, en fin. Y yo estaba parado en el barro, y frente a mí, también parado en el barro, un hombre flaco, bajito, sin empleo, ¿sabes? Sobrevivía con lo que podía, 5 hijos, una mujer y una abuela. Y nos miramos a los ojos. Y en el momento que yo lo miré a los ojos, quedé mudo. Y dije, ¿qué le digo a este tipo? Y me di cuenta que no tenía lenguaje en ese contexto. Que le podía decir, oye, alégrate que el PIB creció 5%. Y me di cuenta que no tenía lenguaje. Y fue, como yo lo digo, el momento de mi vida en que yo miré la pobreza al fondo de los ojos, me di cuenta que yo no entendía nada. Y que tenía que inventar un lenguaje. Y a eso me dediqué el resto de mi vida. De ahí surgió la economía descalza, el economista descalzo, el barefoot economist, Manfred Max Neff, así me conocen en todos lados. Y creo que el barefoot economist es un economista que se atreve a meter las patas en el barro. Porque ¿qué es lo que hace el economista? Sabe todo sobre la pobreza, tiene todas las estadísticas. Se las pide al Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial sabe todo lo que se puede saber sobre la pobreza. ¿Y por qué crece la pobreza? Porque nadie la comprende. Son puros datos otra vez, pura información. Y eso fue lo que a mí me transformó ese día, ese instante, en ese lugar, en ese barro. ¡Pum! Estoy hueco yo. No. Y ahí surgió, como le digo, la economía descalza, y después con el tiempo el desarrollo a escala humana, en fin, y qué sé yo, que ustedes analizan, no están en ninguna línea de economía convencional. La economía convencional, ¿no es cierto? Tú tienes preferencias, ¿no es cierto? Ya hay bienes para satisfacer tus preferencias, y las preferencias son infinitas, y todo el baile, bueno, y no dijo la payasada. No me di cuenta que no era así, no era así. Pero había que haber vivido ese momento. Y esos son los que te producen súbitamente la transformación. Pero de alguna manera esa mirada fue un Anschauung, fue una contemplación. No fue solo mirada. Y yo no tenía el propósito de contemplar, pero resulta que contemplé. Probablemente todo ese ambiente oscuro, el barro, bueno, ayudaron a... Probablemente me lo encuentro otro día con sol, ahí en la vereda, bueno, en la calle, no pasa nada. ¿Ah? Entonces eso agradezco, digamos, esa experiencia, porque fue determinante para el resto de mi vida. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Habla usted de... Tú. Gracias. Que para comprender hay que contemplar, ¿no? Hay que observar. Y ser parte de. Y ser parte de. Entonces, ese camino de contemplación y por ende de comprensión empieza realmente por uno mismo, ¿no? Porque si nosotros somos aquello que observamos, o todo existe en función de esa observación, porque hacemos que exista,
quiere decir que observándome a mí, todo tendrá una extensión al todo, ¿no? O sea, que digamos, no sé si una reflexión o una pregunta, ¿el camino empieza realmente para ti en uno mismo? ¿El camino hacia la economía, hacia la vida, la naturaleza? Absolutamente, y te diría más aún, más si eres mujer. La mujer está mucho más cerca de esto por el hecho de que puede ser madre. Y tú ese bebé que tú tienes lo comprendes. Tú no. A menos que hayas aprendido a comprender. Pero hay la cosa natural, hay un lenguaje natural, ¿cierto? Que no es el lenguaje formal, ¿no? Pero tú lo estás sintiendo claramente, ¿no es cierto? Y por eso funciona, si no podríamos sobrevivir, ¿no es cierto?, si no ocurre ese fenómeno de comprensión entre la madre y la criatura. En los animales es lo mismo, ¿cierto?, en cualquier ser viviente. Lo que reproduce, ¿no es cierto?, es justamente el comienzo del camino hacia esa capacidad de comprender. Lo que pasa es que después tu hijo va a crecer y tú te vas a olvidar, ¿no?, y la sociedad te va a echar a perder de nuevo, te va a tirar para atrás. No vas a quedar en esa... desgraciadamente nuestra sociedad nos impide que mantengamos esa capacidad. Después te van a empezar a decir cómo tienes que educar al niño. Oye, el niño se tiene que portar bien. No le aceptes eso, ¿no? Y viene toda la reglamentación, y la reglamentación es fatal. Que no es lo que te ocurre en otras especies. En todas las otras especies, el que nace se lo acompaña hasta que tiene capacidad de desarrollarse, pero no te lo inhibe. Nosotros somos los únicos inhibidores. El niñito se tiene que parecer a mí. Yo sé lo que tiene que hacer en mí. Yo sé para dónde tiene que ir. Yo sé lo que es bueno para él. Todo ese tipo de cosas que todos los que hemos sido padres seguimos repitiendo el error. Fíjate que nosotros partimos de la base, que es terrible también, de que un niño que nace es una caja vacía que tú tienes que empezar a llenar. Y sucede que no hay tal caja vacía. Ese niño trae una gigantesca experiencia universal acumulada. Es una caja llena. Pero nosotros no tenemos el lenguaje como para comprender ese mundo que ese bebé trae en ese momento. Incluso cuando tiene 1, 2 y hasta 3, 4 años, ¿no? Y al contrario, como suponemos que es una caja vacía, le empezamos a meter cosas y en la medida que metemos eso, le expulsamos lo que traía. Y lo terminamos convirtiendo en lo que nosotros creemos que tenemos que convertirlo. Yo tuve, se los contaba a ustedes, y la próxima vez voy a llevar el librito, pero lo cuento aquí. Yo tuve esa experiencia increíble también en mi vida. Yo tengo una hija, actualmente, bueno, aquí en Chile, mucha gente la conoce porque es una actriz muy conocida, Magdalena Maxneff. Es actriz de teatro, de televisión, trabaja en la radio también. Cuando vivíamos en Uruguay en esa época, ella tenía 5 años. Y yo estaba en mi escritorio un día ahí trabajando, en mi casa, y llega ella, me dice, a mí me dijo, nunca me dijeron papá, ni mis nietos nunca me han dicho abuelo, todos me dicen Freddy nomás. Freddy, ¿qué me? ¿Te puedo dictar una poesía? Claro, mi amor, ¿cómo no? Y me dicta, ¿no?, como esa japonesa, 4 líneas. Y yo quedé, pero brutalmente, era impresionante, ¿no? Impresionante. Pero claro, no dije nada, y seguramente la profesora se la enseñó, bueno, entonces vino acá y ya, ok, ¿qué va aquí?
Otro día llega de nuevo, bueno, esta otra, muy notable. Y llego a la hora de almuerzo y le digo a mi mujer, y estaba la nana nuestra, que estuvo toda la vida con nosotros, era una mujer maravillosa, estuvo 45 años con nosotros, en todos los países donde estábamos, era parte de la familia, digamos. Digo, ¿qué te llama Elena? Y me está dictando unas cosas. Ah, me dice, sí, a mí me ha dictado una cantidad, me trae unos papeles llenos de poemas. Y lo empezamos a ver y dije, pero no puede ser, si esto es increíble. ¿Cómo esta niña puede escribir estas cosas? Y escribe sobre temas que nunca vio, que nunca vivió, que nunca nadie le contó. Y se dio un poema sobre el pobre puente olvidado. Un puente olvidado. ¿De dónde saca en estos 5 años un puente olvidado? ¿No? Mi colibrí escapó al cielo. ¿Dónde está mi colibrí? Que en el fondo de mis ojos yo te veo y en el fondo de mi alma yo te digo, ¿dónde estás? Y tú me respondes, he ido al cielo, he ido al mar. Ya no sé dónde más ir, solamente puedo ir a tu casa, niña mía. A los 6 años. Bueno, y otros que son muchísimo más impresionantes. Y bueno, claro, lo empecé a juntar y en aquel entonces uno trabajaba con esa máquina que se llamaba mimeógrafo. No había fotocopia, no se había inventado. Entonces se pasaba en papeles, saqué unas fotos, a mí unas copias a mimeógrafo. Ya cuando tenía 7 años ya, la cantidad eran, qué sé yo, 50 poemas. Y se los mandé a los abuelos, a mis padres y a los padres de Gabriela. Y resulta que el padre de mi mujer era amigo de Neruda, desde muchos años. Y tenía ahí sobre su escritorio, y un día, él no se los dio ni nada, sino que llega don Pablo, y estaban ahí en el boliche, como él le decía, donde tenía su mesa y su biblioteca. Estaban conversando, y él toma esto, y ¿qué es lo que es? No, le dice, son unos poemas de mi nieta. Y empieza a ver, no te puedo creer. Es que esto es increíble. Resultado, le escribió una carta a Magdalena y escribió un poema inspirado en los poemas de ella, que se titula La palabra del rocío. Y le mandó el poema con esa tinta verde con que escribía. Ahí lo tenemos. Le mandó el poema, le dice, si algún día tú publicas y quieres prólogo, aquí te regalo este poema. Y bueno, ahí estábamos. Y esa cosa que ocurre, que ¿por qué no lo publican? No, que esa cosa que pasa siempre cuando el niñito o la niñita notable, entonces tú lo haces saber y llega a la televisión y la entrevista y le liquidan la infancia. Así es simple. Y nosotros dijimos no. Hasta que uno de mis grandes amigos allá, uruguayo también, escritor, tuvo la idea brillante, dice, mira, vamos a publicar el libro, vamos a hacer una publicación muy bonita. El libro se va a llamar La palabra del rocío. Pero la autora del libro es Magdalena, punto. Y no hay más identificación. Nadie tiene que saber quién diablos es Magdalena. Pero van a quedarlo por Magdalena. Y así lo hicimos. Y empezó a circular allá, y 3 cantautores uruguayos hicieron canciones basadas en poemas de la Magdalena, de la palabra del rocío. Pero a ti yo le conté esto, el niño viene vacío. Entonces me dice, no, que tú tuviste una hija excepcional. No. Y mi planteamiento es que todos los niños son iguales. La única gracia que tuvo ella es que ella logró comunicarnos en nuestro lenguaje lo que ella traía de nosotros. Ella lo tradujo a nuestro lenguaje, pero todo eso ya lo traía. Habla de guerra, Juan,
puras cosas que nunca vio ni nadie nunca le contó, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿No? Uno es, y la luna se oculta en aquella cueva de paja, pero los dos corazones nunca se separarán. Mira, ese tipo de conceptos como los poemas japoneses, ¿no? Dice, ¿de dónde lo saca? Sacó, lo traía. Venía con todo en la mochila. Entonces hay otro desafío nuestro. ¿Qué hacemos para entender el lenguaje de esos seres que vienen llenos de una experiencia acumulada universal? Por eso yo creo muy claramente en lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Es decir, tú estás relacionado con un inconsciente colectivo donde están todas las ideas que han habido en el mundo, están ahí, están flotando ahí. Y muchas veces cuando nosotros tenemos eso que llamamos inspiración, o que es un momento de chispa, qué sé yo, a mi juicio es producto de eso, que de repente bueno, nuestro cordón umbilical no está totalmente cercenado. Para mí, los artistas, los creadores en general, todo el creador, son seres que no han cortado todavía su cordón umbilical con ese inconsciente colectivo. Y entonces reciben mensajes sin tener conciencia de eso, pero es el gran pintor, el gran poeta, el gran músico, bueno, está conectado. Y algunos economistas. Algunos hay. Sí. Las antenas que hablaba al principio, ¿no? que desplegamos cuando estamos, digamos, en alerta y somos flexibles, no estamos rígidos hacia un punto, pero que también hay que trabajarla, que es una parte de nosotros que simplemente explorándola y enriqueciéndola, cuidándola, poniéndole atención, ¿no? Se desarrollan. Y yo creo que nacemos con todo eso, sinceramente, y hay quien lo va olvidando, pero hay quien no. Hay quien las conserva, incluso las mima y las potencia. Bueno, las culturas tradicionales lo conservan. Y otras no. Esas cosas fundamentales son de la cotidianeidad y te las van repitiendo. La relación que tienen con los ancestros es fundamental. Y eso nuestra cultura no lo entiende. Tú tienes un par de gente en el cementerio, pero no son tus ancestros en el sentido realmente de lo que significan para ti. Para ti son un recuerdo. Ya, te acuerdas de tu mamá, de tu abuela ya nada, y más para allá, bueno, cero. Pero en una cultura, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las culturas mapuches? ¿Por qué muchas veces se oponen? No, si vamos a hacer una represa chica, pero resulta que esa represa, ¿no es cierto?, le interrumpe el río. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona se muere, el espíritu se va por el río hasta que llega al mar. Y cuando llega al mar, asciende hasta la Vía Láctea, donde queda el espíritu. Pero si tú trancas el río, el espíritu no logra desprenderse, queda preso. Y esa es la angustia de ellos. No es que esa represa le esté haciendo un daño a ellos, pero le está haciendo un daño a sus ancestros. Entonces tú ves la importancia que para ellos tiene el ancestro. La brutalidad que hicieron cuando hicieron la represa de Ralco, que tiraron encima y la taparon en el cementerio. Y ahora todavía están viendo a ver si pueden, a través de buzo, en fin, rescatar la cosa, porque aniquilaron totalmente una comunidad indígena, lo hicieron pedazos como seres humanos. Son unos estrofajos hasta el día de hoy, producto, ¿no es cierto?, de un acto como ese. Entonces eso es muy lindo de ver cuando uno tiene relaciones con esa verdad, y lo que uno puede aprender de eso, es que no podemos nosotros recuperar, tener lo que tenemos, pero además recuperar esa parte que nos hemos castrado, que es la parte espiritual y es la parte, ¿no es cierto?, afectiva, es la parte intuitiva, ¿no?, que es tan rica. Bueno, llegó la hora. Muchísimas gracias, Marta.